Mucho revuelo causó la llegada de un avión Hércules del Ejército de los Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de Toluca. La incógnita era para qué vinieron, para qué se permitió ese vuelo de un avión norteamericano. Bueno, pues resulta que en ese avión se llevaron a Estados Unidos a 37 presos mexicanos ligados al crimen organizado como parte de los acuerdos de cooperación bilateral. Entre ellos están hombres clave de los cárteles más peligrosos de México como el Ricky y el Delta 1. Marco Fragoso, tú tienes la información, te saludo, buena tarde. Alejandro, muy buena tarde, qué gusto saludarte como siempre. Oye, pues así como lo comentas, estos 37 operadores de organizaciones criminales fueron trasladados a Estados Unidos por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Y es que de acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estos criminales representaban una amenaza real para la seguridad pública. Se trata, Alejandro, de la tercera entrega de criminales de alto impacto a Estados Unidos con un total de 92 delincuentes. Dentro de estos 37 operadores, Alejandro, destacan respecto a los Beltrán Leiva, figura el señor de la silla Pedro Insulza Noriega, quien está vinculado a operaciones financieras y logísticas del cártel y estaría ligado a envíos multitonelada de cocaína hacia Estados Unidos en la última década. Otro integrante de esa organización es Payo Zurita Juan Pablo Bastidas Arenas. Es operador logístico y tiene conexiones directas con Fausto Isidro Mesa, Chapo Isidro, uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa y objetivo prioritario de Estados Unidos. Estos sujetos fueron enviados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego mediante 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas. También, Alejandro, se encuentra Ricardo González Sauceda, el Ricky, líder regional del Cártel del Noreste dedicado al tráfico de drogas y armas con operaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, Armando Gómez Núñez, Delta 1, cabecilla de los Deltas, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, y Daniel Alfredo Blanco, el cubano, objetivo prioritario del FBI por su papel en el tráfico de metanfetamina y fentanilo. Alejandro, finalmente el secretario de Seguridad destacó que la entrega se hizo mediante mecanismos de cooperación bilateral y respeto a la soberanía nacional. El reporte y regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Completísimo el reporte, gracias Marco Fragoso. Buena tarde. Saludo a Sofía Huet, ella es especialista, una autoridad en materia de seguridad, a quien le agradezco que nos acompañe esta tarde. Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Con mucho gusto de poder platicar de lo que yo creo son buenas noticias. ¿Por qué? Pues, comencemos por ahí. Pues mira, yo creo que algo que ha caracterizado a la presente administración es este interés de desarticular células, grupos delictivos. Y pues no podemos perder de vista que esto es parte de desarticularlo, porque finalmente se trata de sacar del territorio mexicano a quienes de alguna u otra forma seguían operando, porque eso es también una admisión de situaciones que hay que atender y controlar y buscar la mejor opción. Además, creo que bajo este esquema del ver cómo sí desarticularlos, y me refiero justamente a la invocación de la Ley de Seguridad Nacional, que eso pues abrevia muchos otros aspectos que en materia de litigio hubieran llevado años. Uh-huh. Ahora, tal vez para el gran público los nombres de estos sujetos no representan un mayor cosa, pero en la operación diaria del crimen organizado, particularmente de las ejecuciones, de los asesinatos, del tráfico de distintas drogas, jugaban un papel fundamental. Sí, lo que tienen como característica general estas personas que fueron extraditadas, pues es que caen justamente en la figura de operadores logísticos, incluso de alguna forma financieros, aunque no podíamos creer que eso ocurriera al interior. Finalmente siguen operando, girando órdenes, teniendo contacto y por ejemplo, digo, un aspecto muy básico, es su derecho, evidentemente, a tener asistencia legal, la visita de sus abogados, etcétera, pues también eso convertía en un canal de comunicación al exterior. Uh-huh. Hay criminales que definitivamente, yo me atrevería a decir que necesitan un sistema carcelario diferente, que en este caso sería sacarlos de su territorio y poner condiciones particulares para que justamente esta operación no siguiera efectuándose. Uh-huh. Ahora, esta es la tercera, van 92 ya sujetos de alta peligrosidad enviados a los Estados Unidos, Sofía.
Y yo creo que todavía faltan más, Alejandro. Yo creo que lo que alguien podría pensar que esto es sorpresivo, que tampoco tiene por qué convertirse en una medida cotidiana, forma parte justamente de este trabajo que realiza la autoridad federal para, digamos, poder dar tiros de precisión y preocuparse y concentrarse aún más en quien todavía está libre. En el momento en el que tú trasladas a estos personajes y además haces un copartícipe al gobierno de Estados Unidos en un esquema de corresponsabilidad, porque hay que comprender que también la razón por la que los están enviando a Estados Unidos es porque también tienen procesos judiciales iniciados del otro lado de la frontera. Entonces también evidentemente tiene que intervenir su sistema judicial a poder hacer las condiciones necesarias para la impartición de justicia. Entonces también es hacerlos corresponsables, también hacer que gasten recursos del otro lado, tanto en el sistema del propio proceso penal, jurídico, como en el tema de las condiciones carcelarias. Entonces creo que, y eso a la vez lo que hace también es que las cárceles puedan tener nuevos espacios para todos aquellos que todavía tienen pendiente cuentas con la justicia. Ahora, pensando en esto que mencionas y que podrían faltar todavía decenas tal vez de individuos de alta peligrosidad, o no sé si cientos de ellos, me lleva a reflexionar de qué tamaño es el problema y la presencia de grupos criminales como los que pertenecían estos individuos. ¿Cuánto tiempo se dejó crecer el problema y qué dimensión adquirió, Sofía? Pues mira, Alejandro, yo creo que para el crimen hay dos actividades en su día a día. Una es buscar nuevas actividades criminales, nuevas fuentes de ingreso, y la otra es esconderse de la autoridad. Cuando la autoridad no les está buscando, pues las posibilidades de expandirse aumentan enormemente. Y por cada día que se les dejó de buscar por parte de la autoridad, pensemos en los años recientes, lo que hicieron estos grupos criminales fue expandirse, realizar nuevos reclutamientos, apoderarse de actividades lícitas que con su toque particular del crimen organizado convirtieron en ilícitas. Entonces, sí son varias las áreas de oportunidad y varios los retos que hay que enfrentar en esta materia. Entonces, sí, y creo que además algo particular que tiene como mensaje positivo estas extradiciones es también lo que se puede entender por parte de las organizaciones delictivas, es ya no te quedas aquí, en territorio mexicano, corres el riesgo de ser extraditado como parte del proceso. Eso también es un mensaje, no voy a decir de disuasión, pero sí de una presencia fuerte del Estado mexicano en combinación con acciones con el gobierno norteamericano, que habrá quien diga que esto es parte de la presión que Donald Trump está ejerciendo. Sí, evidentemente es parte de esa presión, pero que yo creo que lo tenemos que ver como una buena noticia en este caso en particular, que es generar estos mecanismos positivos para hacer que la operación, insisto, se limite. Ahora, ya que hablabas de las presiones del presidente de Estados Unidos, son evidentes, son claras, son públicas, y habría que ver qué más el gobierno mexicano hace producto de esa presión o de la cooperación con Estados Unidos. Y también qué hace el gobierno estadounidense. Del lado mexicano, creo que en esta administración hemos visto un cambio de paradigma, un cambio de acciones totalmente, ya no de esperar que el crimen se componga por sí mismo, sino de hacer presente y hacer valer al Estado mexicano y recordarles que las leyes y la justicia es la que debe regir en este país en un marco de Estado de Derecho. Y creo que en ese sentido, si algo está haciendo el gobierno federal, y lo digo de verdad, reconociendo el esfuerzo de cada hombre y de cada mujer que forma parte de las instituciones, es trabajar a marchas forzadas para justamente recuperar el terreno perdido. Hemos tenido, y el noticiero ha dado cuenta de ello, detenciones, aseguramientos históricos, y en cuanto a aseguramientos, pues no nada más de armas, drogas, sino también de hidrocarburos y de todas aquellas fuentes de financiamiento del crimen organizado. Entonces, creo que del lado mexicano se está haciendo su esfuerzo, sin duda tiene que ser un esfuerzo titánico por el tiempo en el que se dejó de operar de esta manera, y por parte de Estados Unidos, que creo que es uno de los grandes retos, pues el tema del flujo de armas, el tema del dinero, lavado de dinero que llega a México y regresa y entra incluso al sistema norteamericano, al sistema mercantil. Entonces creo que en ese sentido también México no puede perder la oportunidad de ser consciente de Estados Unidos que de los homicidios que se queja en México, pues prácticamente el 90% tiene la responsabilidad de aquella arma que viene de la frontera norte. Sí, porque el discurso del presidente Trump, y con razón, es que habla de cientos de miles de muertos por las drogas cada año
en su país, pero acá son decenas de miles de muertos y centenas de miles de muertos en los últimos años, producto de las armas que envían de allá para acá. Efectivamente, entonces, en el momento en el que entendemos que hay un punto de coincidencia que es salvar vidas, ya sea por evitar que haya drogas disponibles en Estados Unidos, que también en el caso de México hay que recordar que ya hace muchos años que México dejó de ser un país de tránsito y se volvió un país de consumo, no todavía de fentanilo como al grado de Estados Unidos, pero evidentemente es un escenario posible, y que por parte de nosotros también el objetivo tiene que ser que no haya esta pérdida de vidas derivado de la delincuencia organizada, pues vamos a encontrar más puntos de coincidencia. Ahora, es innegable que el presidente Donald Trump tiene un discurso que va más allá de los hechos objetivos, tiene un discurso nacionalista, tiene un discurso relativamente de campaña, un discurso que agrada además a los norteamericanos que en distintos escenarios han tenido la pérdida de un familiar justamente por el consumo de fentanilo, que además es un número alto, porque vale la pena recordar que en Estados Unidos mueren más personas por consumo de drogas que por accidentes automovilísticos, y eso es lo que nos puede dar el tamaño del problema para Estados Unidos. ¿Qué otra cosa habría que hacer acá? Porque también parte del discurso del presidente de Estados Unidos es que hay territorios, o que México está gobernado por los cárteles, lo ha dicho públicamente. Sabemos acá que no es así, pero sí hay que reconocer que hay territorios donde la presencia del crimen organizado es tan grande, tan aplastante, tan violenta, que las instituciones y los gobiernos tienen muy poco margen de acción y presencia. Incluso yo me iría un poquito más dura en mi crítica, Alejandro, y esto lo digo con todo respeto para quien no le quede el saco. También entender que hay un escenario en donde el propio crimen organizado ha puesto gobernantes y que hay gobernantes que además han decidido en su momento también colaborar con el crimen organizado. No podemos hablar de instituciones de seguridad, hablemos de policías que puedan lograr su máximo grado de integridad cuando quien les manda en el municipio, por ejemplo, para irme a nivel más básico de gobierno, pues es alguien que tiene compromisos con la delincuencia organizada. Yo creo que ese es uno de los aspectos importantísimos que hay que entender para poder tener un país en estado de derecho, el poder lograr que quienes gobiernan desde el nivel municipal de este país sean personas íntegras y que estén a favor del Estado de Derecho y no sean infiltrados por parte del crimen organizado, porque lamentablemente eso también es una realidad en México. Sí. Entonces, yo coincido con que no, el crimen organizado no gobierna México, porque eso sería faltarle el respeto a las instituciones mexicanas, a quienes han incluso entregado su vida en favor del bien común, pero sí hay que comprender que hay escenarios y hay territorios que no es casual que la presencia del crimen organizado sea tan visible e incluso tan evidente. Tiene que haber esta crítica también de cómo hemos hecho del sistema mexicano un escenario para que la toma de decisiones en materia de seguridad sea también hecha por quienes no han cumplido con la ley, digamos que aunque no se les haya enjuiciado, tienen un fin criminal. ¿Ves, Sofía Huet, ves esta entrega, esta cooperación del gobierno mexicano como una estrategia para apaciguar las aguas y tratar de aminorar o quitarle fuerza a la exigencia en Estados Unidos de entregar a políticos relacionados con el crimen organizado, con el narcotráfico? No creo como tal que sea una medida que busque aligerar, digamos, esta presión, porque además, pues estamos hablando de una entrega, no es como tal un acto extraordinario, que sí es histórico en México estos 92, sí es histórico y es particularmente por el proceso que estamos comentando, ¿no? El tema de invocar la seguridad nacional antes que un tema de procesos legales por cada uno de los casos, ¿no? Pero sin duda abona. Yo creo que tiene que haber muchas más acciones del Estado mexicano. A mí en lo particular me gustaría ver
más operativos enjambre, que es este tema de detener a quienes desde una posición pública están favoreciendo el crimen. Es en lo que particular que a mí me gustaría y que esperaría yo ver. Ya lo hizo el gobierno mexicano en alguna ocasión, y que una de las cosas que destacó es que no importó el color político de quienes se detuvieron en ese momento. Yo creo que ese es un gran pendiente, porque además a la vez eso se convierte en un gran mensaje para todas y todos quienes están involucrados en actividades criminales, de que el Estado mexicano sí va a ir por ellos, no importa si tienen una posición pública. ¿Sí ves tú a algún gobernador detenido y enviado a Estados Unidos? Yo creo que en funciones nos costará mucho trabajo que este escenario ocurra. Tendría que haber hechos pues muy determinantes, pero en el caso de exgobernadores, exgobernadoras, porque aquí no es una cuestión de género, pues sí es una posibilidad, ¿no? Yo creo que en las intermedias veremos algunas sorpresas, tanto en las norteamericanas, también con el proceso electoral que tengan allá, como en este lado de la frontera, en donde probablemente sí haya facturas pendientes que empiecen a cobrar. De acuerdo. Sofía Huet, gracias como siempre por tu tiempo para nosotros. Al contrario, Alejandro, un gusto para mí poder compartir algunos puntos de vista y desearles muy buena tarde. Igualmente para ti, gracias. Buena tarde. Sofía Huet, especialista en temas de seguridad, ya la escuchó usted, una autoridad en estos temas.